Hola guripas, mirad que os traigo hoy en un nuevo análisis de armas históricas. El icónico revólver Nagant modelo 1895. Bueno, SER es una réplica de Airsoft de la marca Wingham, pero nos viene de perlas para conocer tanto su historia como su funcionamiento. Porque, ¿y si os digo que estamos ante uno de los poquísimos revólveres que admite silenciador, que tiene capacidad para más de 6 cartuchos y que a pesar de su nombre, su autor no es el mismo que participó en la creación del famoso fusil ruso Mosin Nagant? Todas las respuestas y mucho más en este vídeo. Pero antes de nada, los agradecimientos. Ya sabéis que hay muchas formas de ayudarme, y una vez más Alexei me ha prestado una réplica para que podamos verla en el canal. Así que compañero, como siempre, 1.000.000. Y si tú también quieres apoyar al canal, hay una forma rápida y sencilla que es dándole like ahora mismo a este vídeo, y si al terminar de verdad te ha gustado, pues compartirlo con todos los apasionados de la historia que conozcáis mejor. Y ahora sí, guripas, empecemos por un repaso rápido de la historia de este revólver. Estamos a finales del siglo XIX, y al igual que otras potencias de la época, el Imperio ruso buscaba actualizar su armamento ligero. Primero se centraron en el arma larga, adoptando en 1891 el fusil Mosin Nagant, tras lo cual llegó el turno del arma corta. Que sepáis que en este momento los rusos contaban principalmente con el revólver Smith & Wesson modelo 3, y en la búsqueda de su sustituto vuelve a aparecer el nombre del armero belga Nagant, pero no se trata de Emil, uno de los creadores del nuevo fusil ruso, sino de su hermano León. Bueno, en realidad podríamos considerar a ambos como autores del nuevo invento, porque lo que León Nagant presentó al concurso fue una actualización de su revólver Nagant modelo 1892, a su vez una evolución del modelo 1878 diseñado por su hermano Emil. La gran novedad del 1892 era su sistema de sellado de gases. Quedaros con esto, luego os lo explico. Pero antes, deciros que en mayo de 1895 Nagant ganó el concurso y el revólver entró en servicio al año siguiente bajo el nombre de Revolvier System Nagana Obraztsov... Bueno, traducido, revólver de sistema Nagant modelo 1895. Aunque también fue conocido como revólver de 3 líneas, por la denominación rusa de su calibre. Si recordáis el vídeo sobre el fusil Mosin, 3 líneas o trilineal hace referencia al calibre en una antigua medida rusa equivalente a 7,62 milímetros. Y es que la nueva arma corta iba a compartir calibre con el fusil, pero en una munición única, válida exclusivamente para este revólver. Se trata del 7,62 x 38 milímetros R, con un diseño muy especial, pues la bala no asoma por la vaina, sino que permanece dentro escondida. Esta vez no tengo un ejemplar original inutilizado para poder mostrároslo, pero este cartucho simulado, propio de la réplica de Airsoft, funciona muy parecido. Fijaros, si le añado la pequeña bolita de Airsoft, veréis cómo queda dentro escondida, como sería en el caso de la bala, aunque en un cartucho de época original, la parte final tendría forma de cuello de botella. Y os preguntaréis, ¿por qué esta munición tan diferente? Bueno, pues la explicación se encuentra en la gran característica del modelo 1895 y que ya estaba presente en su predecesor 1892 y que, como adelanté antes, era el sistema de sellado de gases. Por si no lo sabíais, al disparar un revólver estándar, la bala tiene que atravesar un vacío, un espacio mínimo, entre el tambor y el cañón. Bueno, pues parte de los gases resultantes tras cada disparo escapan por estos laterales. De hecho, cuidado con acercar algo a esta zona. Y esto provoca, o mejor dicho, se pensaba que provocaba, pérdidas de velocidad y de precisión. Os recuerdo que estamos a finales del siglo XIX con la industria armamentística en plena evolución. Con el tiempo se demostró que esto no influye en la precisión, pero como os decía, a León Nagant sí que le preocupaba. Y lo que se le ocurrió fue incorporar una solución al mecanismo inventado por otro armero belga, Henri Pieper. Cuando se amartilla, el tambor gira, pero a la vez se aproxima hacia el cañón cerrando ese espacio. En esto juega un papel muy importante el cartucho, porque es ligerísimamente más largo que el tambor, de forma que al amartillar la vaina termina metida dentro del cañón. Una vaina que os recuerdo tenía forma de cuello de botella, y que al dispararse se expande sellando por completo el escape de gases. Y de ahí el nombre de sistema de sellado de gases. Por si no ha quedado claro, porque la réplica de Airsoft no tiene este mecanismo, fijaros en estas imágenes de un arma real en acción. Como podéis apreciar, al terminar de amartillar, el tambor se desplaza hacia adelante, que vuelve a su posición inicial al soltar el gatillo. Aprovecho para contaros que el arma fue diseñada para ser de doble acción. Eso significa que para dispararla simplemente hay que apretar el gatillo, o como si fuera un revólver de simple acción, primero amartillándolo. En realidad, el ejército ruso había contratado 2 versiones de este mismo revólver, una de doble acción para oficiales
y otra de simple acción para el resto de tropas. En esto no sé si influían cuestiones económicas, es más fácil de producir un revólver de acción simple, o si en realidad puede ser una forma de marcar la diferencia de mando. Bueno, en todo caso, a partir de 1925, cuando se retomó su producción una vez establecida la Unión Soviética, todos los revólveres pasaron a ser de doble acción. Pero la parte de historia la dejo para después. Ahora quiero continuar un poco con la descripción general del arma. Que me faltó contaros que una de las exigencias de la Comisión rusa fue que el nuevo revólver tuviera capacidad para 7 cartuchos. Algo poco habitual en ese tipo de armas, ya sabéis que suelen llevar 6. Otra petición fue que el tambor no fuese extraíble, sino que querían que la carga y extracción se hiciese de forma manual, es decir, cartucho a través de una compuerta lateral. La verdad es que cuesta entender esta decisión, porque en la época ya existían revólveres de apertura vertical o lateral que permiten descartar las vainas de forma simultánea al caer todas de una. Y bueno, esto hacía que el revólver Nagant fuese muy, pero que muy lento de recargar. Quizá detrás haya otra vez motivaciones económicas, es más barato producirlo así. Y además evita un gasto excesivo de municiones, porque el usuario va a tener que pensárselo 2 veces antes de apretar el gatillo. Y ahora, guripas, ¿os gustaría saber cómo era el sistema de recarga? Pues fijaros. Primero había que abrir la compuerta, y para extraer las vainas, el revólver cuenta con esta baqueta o varilla incorporada. Durante la posición de disparo permanece oculta dentro del eje del tambor, y para poder usarla se desenrosca la cabeza, se expande y se gira hacia arriba para alinearla con el tambor. En esta réplica realmente cumple una función decorativa porque las vainas, ya veis, caen solas. Pero que os quede claro que en un arma real habría que usarla sí o sí. Ah, una curiosidad. Para girar el tambor no hace falta preamartillarlo porque ya veis que el tambor gira en la posición de descanso del martillo. Y nada, ahora habría que repetir esta acción 7 veces y aún por encima la baqueta no cuenta con muelle y hay que andar a darle adelante y para atrás. Y ahora, mientras sigo ocupado con esto, os cuento más sobre su historia. El revólver fue fabricado al comienzo en la fábrica de los hermanos Nagant en Lieja, Bélgica, aunque desde, creo, 1900, Rusia obtuvo el permiso para fabricarlo localmente en su planta de la ciudad de Tula. Ese mismo año, además, tuvo lugar el bautismo de fuego del arma durante la expedición rusa en China en la conocida como Rebelión de los Boxer, y por supuesto vio acción durante la Primera Guerra Mundial. Pero no fue hasta 1917 cuando el revólver Nagant se hizo mundialmente famoso al convertirse en uno de los símbolos de la Revolución Rusa y de la posterior Guerra Civil. Y tras la victoria del Ejército Rojo, el arma volvió a producirse, y su diseño se mantuvo prácticamente intacto hasta que en 1930 se modificó ligeramente su sistema de miras. En ese año, el ejército dio los primeros pasos para sustituirlo por una pistola, los modelos TT-30 y sobre todo TT-33. Pero el viejo y veterano revólver 1895 se mantuvo tanto en uso como en producción hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Esta réplica de Wingan cuenta con marcajes bien reproducidos en su lado izquierdo. Esta flecha hacia arriba es por la fábrica de Tula, aunque durante la Segunda Guerra Mundial también se fabricó en la de Ijevsk. En ese caso, la flecha aparecería dentro de un triángulo. Lo que obviamente no está bien reproducido en esta réplica es el martillo, que le falta la larga aguja percutora. Algo entendible. Pero sin duda, lo peor, lo más desastroso es esta pieza. Se trata de un seguro. Como veis hacia abajo, impide que se amartille el arma. Algo que podría estar bien, pero es un dispositivo que no tenía el arma real, porque era de por sí muy segura. Así que eso, una pena que Wingan haya decidido incorporarlo, porque ya os digo, aquí no debería haber nada. Para terminar con la descripción general, deciros que la empuñadura es bastante particular. Es de madera y para facilitar el agarre cuenta con lo que se conoce como efecto ajedrez. Pero lo más curioso para mí es que las partes intermedias también llevan madera. Fijaros en este lateral, pero también el interno. Ahora mismo no se me ocurre otro caso igual. Si conocéis otra arma parecida, dejármelo en comentarios. Y en la base, ya veis, cuenta con una anilla para atar un cordón de seguridad, que en este caso además cumple una segunda misión, pues sirve para percutir la bombona de CO2 que va oculta en su interior y que, bueno, forma parte del sistema de Airsoft de esta réplica. Además de la versión estándar, existía una variante llamada modelo Komandansky, comandante en ruso. Se trata de una versión más compacta creada en 1927. El cuerpo es exactamente el mismo, pero cuenta con una empuñadura más corta y especialmente un cañón reducido casi 3 centímetros de longitud.
La segunda y más interesante variante es el conocido como aparato Bramit, nombrado así por sus inventores, los hermanos Meeting. Se inventó en 1929 para unidades de reconocimiento y se trata nada más y nada menos que de un supresor. Vamos, lo que se conoce popularmente como un silenciador. Que sepáis que es algo muy pero que muy raro de ver en un revólver, pero que en este caso fue posible gracias a su sistema de sellado de gases. Porque por mucho que se le acople un supresor, la inmensa mayoría de revólveres seguiría teniendo pérdidas de gases y por lo tanto también de sonido en el espacio entre el tambor y el cañón. Como comentaba, y ya como conclusión, si lo comparamos con otros revólveres de su época, y sobre todo las pistolas, podría decirse que el Nagant 1895 nació de alguna manera obsoleto debido a su lentitud de recarga. Pero bueno, al final, entre 1895 y 1945 se produjeron más de 2 millones de ejemplares, ya veis, 5 décadas de fabricación. Y estuvo en servicio en el Ejército Rojo hasta los años 50, cuando fue finalmente sustituido por las pistolas. Pero si tenemos en cuenta que también durante la Guerra Fría fue usado por ejércitos y países satélites como Corea y Vietnam del Norte, pues os daréis cuenta de que esta arma forma parte de buena parte de la historia del siglo XX. Y nada, guripas, espero que os haya gustado este análisis. Me gustaría agradecer una vez más a Alexei por haberme prestado esta réplica y a vosotros, como siempre, os espero en el próximo vídeo. ¡Y rompan filas!